Por fin es viernes y por fin ya llegó la tesitura de Tesiture con Teresa Rodríguez de la Vega. Tere, otra vez te extrañamos por acá en el estudio. ¿Cómo estás? Buenas tardes ya. Estoy muy infecto contagiosa, por eso no fui, porque el estudio allá es chiquito y nos podíamos ahí hacer un menjurje del virus. Sí. Ando enferma, pero bien, contenta de que ya sea viernes y contenta de estar por acá, Caro. Nosotras y nosotros también, como siempre, de escucharte, de la claridad con la que abordas muchísimos temas. ¿Hoy de qué hablaremos, Tere? Pues creo que tenemos que seguir hablando, ir dándole como una especie de cierre a este ciclo que se abrió con la convocatoria de la marca Generación Z hacia la movilización del 15 de noviembre pasado, que el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso, que se utilizó como abono para esta convocatoria. Pues el desenlace que vimos ayer, al menos temporal, porque ya la marca Generación Z está convocando a una nueva movilización para la segunda semana de diciembre. Entonces parece que ahorita estamos como en un desenlace pausa, ¿no? Creo que es importante ir haciendo. Ya ha habido muchas mesas de análisis, muchas columnas de opinión que han intentado hacer un balance, y creo que lo tenemos que hacer y seguir intentando hacer, poniendo en perspectiva algo que escapa estrictamente a la coyuntura y que tiene que ver con qué tan riesgoso es o qué tan presente y patente está la posibilidad de que en México se empiece a fraguar una plataforma política de extrema derecha que tenga alguna especie de capacidad movilizatoria. Yo creo que no estamos en ese lugar, creo que estamos en un lugar en el que estamos viendo eh, muestras diversas de una derecha que está intentando por aquí y por allá, que de pronto actúan juntos porque la oportunidad se los permite, pero de pronto no solo se desarticulan, sino incluso medio se traicionan entre ellos. El abandono y el vacío que se le hizo a la convocatoria del día de ayer por parte de las izquierdas más ciudadanas, esas que se han vestido en los últimos años de rosa, es una muestra, ¿no? De que siguieron habiendo algunos sectores de esas derechas que dijeron hay que aprovechar la ola que se levantó el sábado y empujar y lanzar un evento de provocación para el día del desfile militar, y otras que claramente dijeron no, no es el momento, no es la estrategia adecuada. Entonces, bueno, creo que ahorita estamos ante eso, y sin embargo creo que hay que poner en el foco algo que he oído por aquí y por allá y que me preocupa sinceramente. Creo que de muy buena voluntad, desde muchos espacios progresistas, críticos, de medios públicos alternativos, hemos estado escuchando algunas voces que dicen: veamos qué demandas legítimas fueron utilizadas el pasado 15N por la derecha golpista, ¿no? Entonces, como si estuviéramos ante un escenario como el que comúnmente nos presenta el drama de las víctimas en el país, o las madres buscadoras, ¿no? O los defensores del territorio, o el ambientalismo, es decir, causas históricamente populares y de izquierdas que en algunos momentos la derecha ha utilizado como pretexto o como contenido de una agenda política por demás inexistente, ¿no? Y creo que ahorita tenemos que tener mucho cuidado de no poner en la mesa el mismo patrón analítico, porque estamos ante lo que hay de orgánico. Creo que tenemos que saber distinguir entre legítimo y orgánico. Por supuesto que en la manifestación del 15N, y por supuesto que en algunas de las cosas que hemos visto en redes, hay una participación orgánica, es decir, no pagada, no prefabricada, personas que van voluntariamente a manifestarse porque tienen disgustos, enojos históricos, frustraciones, algunos problemas de salud mental, como lo podemos ver también tristemente en algunas de las entrevistas que se hicieron a ras de piso, y que no podemos entender solo como resultado de un fanatismo político, sino también como afecciones de otra índole, que sabemos están también muy al orden del día.
Pero por supuesto que hay una participación orgánica, pero que haya algún nivel de participación orgánica no da lugar a que digamos que haya algún nivel de demandas legítimas. La única demanda formulable en términos de un enojo que lleva a las personas a manifestarse es el tema de la seguridad, ¿no? Es decir, por eso lo de Carlos Manso, dolosamente o no, cayó como anillo al dedo, ¿no? Es decir, un asesinato de un presidente municipal que fue utilizado como si fuera un antes y un después, que para nada lo es. Uno de los oficios más peligrosos en este país es ser presidente municipal, porque eso te pone en el focus del poder local absolutamente disputado entre crimen organizado, derechos de piso, policías, qué tan o qué tan no infiltradas, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros hiciéramos un colapso cada vez que un presidente municipal es asesinado, como por ejemplo la presidenta municipal que fue asesinada con toda su familia, pues estaríamos ante otra situación, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? La única demanda en específico, como la derecha en el pasado se ha movilizado contra la reforma al Poder Judicial, se ha movilizado por la defensa de los institutos autónomos, especialmente contra la reforma electoral en tiempos de López Obrador. Esos eran como sus plataformas, sus demandas, ¿no? Ahorita la única que figura, más allá de muchos desvaríos, es la seguridad. Y es una forma además que tiene un ingrediente de novedad, que es la invitación explícita, tácita y explícita a un escenario de intervención hacia Donald Trump, que había sido una cosa absolutamente ciudadana o de perfiles como Lili Telles, pero por ejemplo cada vez más tiene espacios en la derecha institucional. Ayer vimos una escena en el Congreso de un parlamentario que, hablando en inglés, además, dice, Make Mexico Safe Again, o algo así se sacó de la manga, ¿no? Entonces, la demanda es la seguridad. Entonces, quiero invitarnos a pensar, Caro, cómo se ha comportado la demanda de la seguridad, el dolor por la violencia en la que estamos sumidos como país ya desde hace varias décadas, en las últimas décadas, ¿no? Porque creo que no siempre ha sido de la misma manera y nos ayuda a identificar cuándo estamos ante demandas legítimas y cuándo estamos ante la preocupante posibilidad de articulación de una agenda de ultraderechas, de derechas y ultraderechas, que sea capaz de generar base social, ¿no? Y creo que esta historia la tenemos que llevar bastante para atrás en un primer momento, Caro. Bueno, el antecedente inmediato que no generó efectos movilizatorios, pero que claro que estuvo auspiciado por además el mismo Ricardo Salinas Pliego, fue el asesinato de Paco Stanley en 1990, en los 90, ¿no? No me acuerdo cuándo fue el asesinato de Paco Stanley. Eh, en ese momento, no sé si recuerdan al Salinas Pliego diciendo: nosotros pagamos nuestros impuestos, y como para qué, renuncien todos, ¿no? Si no pueden, renuncien. Ese fue el primer momento en el que desde las televisoras y desde fundamentalmente TV Azteca se estaba apelando al tema de la seguridad como un tema de golpeteo político, no solo de testimonio periodístico vuelto nota roja o exagerado, lo que sea, sino un tema, un contenido de golpeteo político. Pero eso no minó en términos movilizatorios, pero sí fue una muy importante razón de golpeteo para Cuauhtémoc Cárdenas, desde el gobierno de la Ciudad de México y su aparato en ese momento de investigación y policíaco, ¿no? Un segundo momento que sí fue el primer momento en el que el tema de la seguridad se volvió contenido de golpeteo político y de plataforma política ante izquierdas fue en los primeros 2000, allá por 2004, cuando se hizo esta grandísima marcha blanca, la Marcha por la Seguridad. Ese fue un movimiento movilizatorio que muy rápidamente articuló demandas orgánicas o sobreorgánica realmente existente, de gente que se sentía ya contra las cuerdas por el estado de inseguridad creciente en la Ciudad de México, que además había empezado a comportarse hacia la baja, y fue muy creado y muy aprovechado como un momento antiobradorista, es decir, un control de daños ante el ascenso del obradorismo y del liderazgo de López Obrador, y empezó a ser el caldo de cultivo sobre el cual se tejió el antiobradorismo como el más importante movimiento de la derecha en el país, y se generó la base social que después iba a soportar medidas
como por ejemplo la del desafuero, ¿no? Entonces, fíjense, ahí fue el primer momento en donde la seguridad como tema se volvió contenido de plataforma política de la derecha nacional y qué tipo de liderazgos emergieron y de posiciones políticas emergieron. Las primeras expresiones políticas de ultraderecha en el país, ¿por qué estoy hablando de ultraderecha? Es decir, esa derecha que se sale del rasero de la derecha institucional PRI-PAN, ¿no? Que no tenían tintes en esos momentos de ultraderecha. Entonces, las primeras derivas de ultraderecha, de esa derecha institucional, pues creo que están muy bien personificadas en la figura de Isabel Miranda de Wallace, es decir, fue el liderazgo político que emergió desde esa primera gesta organizativa movilizatoria que le apostaba a la movilización, con la bandera política, la seguridad vuelta bandera política. Y ahí empezó el securitismo como posición política de las derechas en el país. Y el securitismo que empezó entonces a ser plataforma política de algunas derechas del país, sí condensó y condensó muy dolorosamente en el país, en el calderonismo. Felipe Calderón fue la cristalización de ese ánimo de derecha securitista que se fraguó y se prefabricó como respuesta al obradorismo en los primeros 2000 y pues las cosas sucedieron como sucedieron, ¿no? Un sexenio de extremo securitismo que no solo fue muy doloroso por los famosos daños colaterales, ¿no? Por el estado de guerra y de impunidad y de permiso para matar civiles que eso comportó, sino a la postre de los años supimos también, porque más que guerra contra el narcotráfico, fue un pacto tácito con una de las secciones del crimen organizado, ¿no? Entonces, ahí tenemos el primer momento, Caro, en el que el tema de la seguridad y el tema de la violencia condensó en la conformación de un sentido común de derechas, de una plataforma política de derechas que finalmente cristalizó en el sexenio calderonista con la muy agresiva proceso de militarización de la seguridad pública y del país en general. Así estábamos cuando vino un segundo momento movilizatorio en el que la violencia se volvió plataforma política, pero en este momento ya no fue plataforma política de derechas con el encumbramiento de figuras como Isabel Miranda de Wallace, sino fue una plataforma política de izquierdas con el encumbramiento de figuras muy distintas como el poeta Javier Sicilia. Y estoy hablando, por supuesto, del movimiento No Más Sangre y el movimiento por la Paz, que se suscitó a raíz del asesinato del hijo del poeta Javier Sicilia, y que en el 2011 pintó a México de un proceso movilizatorio muy interesante de impugnación directa hacia el securitismo calderonista, es decir, al securitismo que había sido ese proceso que se conformó desde esos primeros 2000 con la seguridad vuelta a plataforma política de la derecha. Y creo que ese fue un movimiento que podemos ser o no críticos en términos de sus titubeos, de sus actuaciones respecto al poder y sus actuaciones frente al obradorismo como movimiento ascendente. Por supuesto que ahí podríamos abrir todo un balance, pero el movimiento por la paz, con Javier Sicilia a la cabeza o como liderazgo muy visible, es la muestra de que el tema de la violencia se politiza en clave de izquierda, si se vuelve crítica a la militarización y a las derivas autoritarias y securitistas del Estado, o se vuelve plataforma de derecha cuando la seguridad se vuelve el fin en sí mismo. No expresión de una condición de estados de cosas existentes, sino fin en sí mismo. Y en eso el espejo de las movilizaciones de las marchas blancas del 2000, de los primeros 2000, 2004 me parece que fue, y las marchas del 2011 son muy distintas, no podemos hablar de lo mismo. En las dos hubo participación orgánica, por supuesto que sí, pero en una podemos hablar que hay dolores reales, pero demandas ilegítimas, porque el securitismo no la podemos reivindicar como una demanda legítima, ¿no? La petición en abstracto de la pena de muerte, que vuelva a estar sugerida por aquí y por allá a ras de piso en las nuevas marchas, estas que están siendo convocadas últimamente, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ser capaces de distinguir cuando el problema de la violencia se politiza en clave izquierda y cuando el problema de la violencia se politiza en clave derecha, ¿no? Y de hecho, el obradorismo mismo supo
abrevar muy bien de la crítica al securitismo calderonista, la deriva securitista y militarista del calderonismo, como uno de sus sellos de distinción. Y por eso desde las voces de izquierda a veces duele tanto las claudicaciones que la 4T ha tenido en su vocación fuertemente antimilitarista, una vocación que sostuvo durante todo el calderonato y que todavía sostuvo durante buena parte del peñanetismo y que todavía sostiene la presidenta en muchas ocasiones cuando dice no volveremos a dar permiso para matar, la guerra contra el narco no es la solución y que sin embargo se retrocedió en términos de la importancia y el lugar clave que se le fue dando a los cuerpos militares en cada vez más componentes y espacios de la vida pública del país. Pero lo que es muy claro es que el obradorismo en parte abrevó de esa crítica de izquierdas al securitismo que cristalizó en el sexenio de Felipe Calderón. Entonces creo que nuestros dos antecedentes directos son esos, Caro, dos momentos movilizatorios en el que el tema de la violencia y de la seguridad arraigó en la calle, pobló, habitó en forma de marchas las calles, pero lo hizo en dos direcciones políticas completamente distintas, un movimiento de derechas y un movimiento de izquierdas. En las dos hay participación orgánica, claro que sí, eso no es sinónimo de decir hay demandas legítimas. ¿Ante qué estamos ahorita? Creo que estamos ante un momento mucho más parecido al de 2004 que al de 2011. Creo que estamos en un momento en el que muy rápidamente podemos ver que las demandas por seguridad están demandándole al Estado mano dura, es decir, le están demandando una restauración calderonista de la seguridad pública, no en el sentido de la colisión con el crimen organizado, sino en el sentido de la hipermilitarización, no, sin importar absolutamente nada, las consecuencias no buscadas y los daños colaterales, con el ingrediente adicional de la invitación explícita que aprovecha la coyuntura intervencionista y la vocación intervencionista de Donald Trump en este segundo mandato frente de la Casa Blanca, que está intentando como decirle al norte, aquí hay problemas, interven. Aquí hay problemas, interven, no porque antes hubieran sido soberanistas y pensaran que no, la guerra contra el narco fue también el paraíso del intervencionismo de la DEA en el país, ¿no? No es porque hubiera soberanismo, sino porque ahora una intervención no por la vía policíaca de la DEA, medio por debajo del agua, sino franca, sería una grandísima oportunidad de rearticulación de fuerzas para una derecha que está absolutamente en la lona, en el juego interno, en el rejuego democrático interno, incapaz absolutamente en el mediano y todavía bastante posiblemente en el largo plazo de articular alguna base electoral que los ponga otra vez en la contienda. Entonces, el ingrediente de demás ahorita, que nos diferencia de ese securitismo de derechas de los primeros 2000 como respuesta al obradorismo, el ingrediente de demás es el ánimo absolutamente abyecto, intervencionista, que estaría dispuesto a una intervención norteamericana, siempre que eso les devuelva el juego democrático o más bien el juego golpista a su favor, ¿no? Pero en eso estamos. A diferencia de los primeros 2000, se está comprobando muy rápidamente que los componentes orgánicos de este estado de zozobra que puedan llevar a la gente a la calle son existentes, pero muy menores y muy acotados. Y eso fue muy claro entre, pues, la diferencia brutal entre la marcha del 15, a la que se le metió muchísimo dinero, en la que hubo una coordinación de esfuerzos de todos los sectores de la derecha, más allá de sus diferencias, y pues el fiasco que vimos ayer, en donde vimos mucha participación orgánica, ya no prefabricada, pero esa participación orgánica pues está alimentada de los más fanáticos de los fanatismos que se están auspiciando en este proceso de creación y de inoculación de un sentido común de derechas. Creo que ahí estamos, creo que no tenemos que minimizar, por supuesto no tenemos que dejar de ponerles atención, porque además hay una gesta internacional con mucho dinero de por medio intentando entrar en México y inocular el sentido común de derecha en México, pero creo que todavía estamos bastante vacunados por el proceso político de transformación en el que estamos incluidos, pero creo que tenemos que tenerlos en la mira y sobre todo responder. Una clave de respuesta, y con esto termino, Caro, una clave de respuesta, por supuesto, es la que tiene que venir de la autoridad, desde la institución, desde la 4T. Creo que esa clave de respuesta es doble. Creo que desde la 4T se tiene que tener
la agudeza analítica de distinguir esta gesta golpista de otras manifestaciones movilizatorias que le quedan a la izquierda y que de pronto también adquieren tintes de mucha interpelación directa con también, por ejemplo, la policía, pero que disuenan mucho de ser un de ser este ataque orquestado con grupos de choque, probablemente reclutados desde el comercio informal. Habrá que ver, por supuesto, la responsabilidad de los alcaldes y la alcaldesa Rojo de la Vega al respecto, pero que es muy distinto eso a la acción directa a la que más o menos estamos habituados en coyunturas o convocatorias políticas, como por ejemplo la del 2 de octubre pasado, que también fue una marcha con mucha tensión con la policía, pero como fenómeno político es absolutamente distinto a lo que tuvimos el 15N. Entonces creo que desde el poder se tiene que tener la agudeza analítica de distinguir que no podemos caer en lo que está cayendo la derecha de decir bloque negro es todo, que el bloque negro no puede ser la coartada para escudar ánimos y acciones clarísimamente golpistas, y por otro lado, desde la 4T se necesitan mejorar profundamente los mecanismos de disciplina policíaca que eviten que sea montable el escenario de la provocación en algunas manifestaciones y de la narrativa falaz de la represión generalizada, como lo está intentando hacer la derecha. Mientras haya policías que cuando las personas avienten estos bloques de cemento que arrancan de las jardineras, de las coladeras hacia las vallas, mientras haya policías que en vez de retener el instrumento agresor lo regresen a la manifestación, tendremos siempre el riesgo de que esto escale. No solo tenemos una actitud éticamente reprobable de algunos cuerpos policíacos, sino también tenemos algo estratégicamente poco adecuado. Y por lo demás, creo que necesitamos ir fraguando la necesidad de mostrar, sí en las redes, pero sobre todo en las calles y sobre todo en el espacio público, demostrar músculo antifascista. Creo que necesita la izquierda saber decir no, ahí no hay demandas legítimas, porque ahí lo que hay es la incipiente conformación de un estado de ánimo y de un sentido común de ultraderechas que va contra nosotros, que va contra la 4T, por supuesto que va contra la 4T, pero en realidad si nosotros nos ponemos a ver lo que estaban gritando estos grupitos de fanáticos el día de ayer y lo que también se gritaba el 15N, pero se podía confundir en lo fraguado que fue esa manifestación prefabricada, pues es la misoginia, es la homofobia, es el racismo, es el supremacismo, es el antisemitismo. Entonces me parece que desde las izquierdas necesitamos responder no. En este país no va a crecer el fascismo y necesitamos hacer un grandísimo frente antifascista que se movilice como para contrarrestar estos esfuerzos movilizatorios de la ultraderecha. No puede ser que nos esperemos o que necesitemos que se nos convoque desde el poder a mostrar músculo 4T. Porque lo que está sucediendo acá les queda a la derecha la 4T, pero nos queda mucho más a la derecha a los movimientos que le quedan a la izquierda la 4T. Y esos también tienen que contestar distinguiéndose con mucha claridad de este protofascismo que se está intentando inocular en algunos sectores y que felizmente no parece vaya a pegar, por lo menos no de manera masiva, en nuestras juventudes. Tere, pues muchas gracias por hacernos pensar tanto sobre estos temas. Yo quisiera iniciar preguntándote sobre si una visión desde la derecha, una visión real, ¿no? Desde la derecha, con esta visión punitivista, militarizada, y me parece a mí, tú si nos puedes explicar, muy apegada a la concepción precisamente de Washington, de Estados Unidos, de la seguridad y que está alineada con esta misma visión de derecha aquí en México. ¿Puede eso ser una visión real? Porque a mí me parece que está precisamente muy, no solo desatendida, no solo porque subestimen las causas, sino porque parece que en esta visión no existe ni siquiera el planteamiento de cuáles podrían ser las causas de la violencia. Por supuesto que yo creo que todas y todos, seamos de cualquier inclinación política, pues sabemos que es muy doloroso ser víctima de violencia, no es algo que deseemos. Sin embargo, esta aproximación desde la derecha, sin mirar hacia qué es lo que puede estar generando la violencia. Yo ahora que también lo mencionas mucho de
bueno, que mencionaste hace ratito de Andrés Manuel López Obrador, recordé esto que él dice, ¿no? De las conductas antisociales. Y él refería continuamente sobre hay que pensar, hay que preguntarnos qué es lo que lleva, ¿no? A las conductas antisociales. Hay, con esto, Tere, una aproximación real, correcta, por decirlo así, posible, más bien posible, desde la derecha contra la violencia si no se ven las causas, o sea, si ni siquiera nos detenemos a pensar sobre las causas. Yo creo que el tema de la violencia nos pone en un escenario en el que la política pública se puede poner, o sea, es tan dolorosa la realidad cotidiana de la derecha que se necesita cierto efectismo, ¿no? Se necesitan como que medidas que muy rápidamente atemperen el impacto cotidiano de la violencia. El problema es que en pocos temas como en este está clarísimo que hay cursos de acción que son muy efectistas para el fin que quieres, pero al ponerlos en marcha, desencadenas otros cursos de acción que se dirigen en dirección contraria a las que tú quieres. Y entonces vamos a poner el caso extremo del Salvador. En El Salvador se habrán reducido brutalmente los incidentes de violencia callejera con el encarcelamiento absolutamente masivo, indiscriminado y discriminatorio al mismo tiempo de juventudes precarizadas? Pues por supuesto que sí, obvio sí. O sea, matemáticamente, si tú retiras del espacio público indiscriminadamente a toda una juventud precarizada, con clave además súper racista, súper elitista, etcétera, pues vas a retirar entre toda esa camada de jóvenes que estás retirando del espacio público y a los que estás encarcelando en condiciones de derechos humanos muy cuestionables, pues vas a retirar a lo que se denomina generadores de violencia, ¿no? Pero ahí estás teniendo el golpe efectista de aminorar lo que querías aminorar, pero generando muchísimas consecuencias que están absolutamente en sentido contrario de la creación de una sociedad pacífica, de una sociedad con bienestar, de una sociedad respetuosa de derechos, de una sociedad respetuosa de las libertades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el problema del combate a la violencia del crimen organizado es que no puede ser solo efectista, no solo puedes tener criterios de efecto inmediato que palíe eso, ¿no? Creo que la 4T lo ha entendido muy bien. La 4T ha tenido que estar jugando entre su convicción de que hay que ser largoplacistas y que hay que pelearle a las causas y hay que desmantelar la condición material de cosas que permite que el crimen organizado reclute a camadas importantes de las juventudes mexicanas para ponerlas a trabajar en lo que del comercio internacional y la división internacional del trabajo de la muerte le toca hacer a México, que es poner sicarios, poner los muertos. Entonces, por supuesto que tienes que apostarle, y la 4T ha intentado apostarle a ese camino largo de desmantelamiento de las condiciones que arrojan a las juventudes hacia el crimen organizado, pero tienes que jugarle además con generar impactos reales, rápidos en la vida cotidiana que aminoren la percepción de violencia y el dolor ya acumulado por décadas y décadas de violencia acumulada. Y entonces, ¿qué ha hecho la 4T? Pues la 4T ha avanzado entre claudicaciones parciales, como por ejemplo la concesión de la necesidad de militarizar la seguridad pública y de incluso ampararlo en el rubro, en el rango constitucional del carácter militar de la Guardia Nacional para intentar paliar los procesos permanentes de infiltración del crimen organizado en las policías estatales. Entonces, una pequeña claudicación que genera el estado de cosas que combaten cotidianamente a la violencia y a la par seguir desmantelando las causas y a la par optar por una presencia militar extendida, pero que cambie de forma respecto al reino de los daños colaterales y del permiso para matar que teníamos en el calderonato, ¿no? Entonces, creo que la 4T ha estado jugando con esas variables. ¿Cómo hago algo de efecto inmediato en la seguridad pública que reduzca la inseguridad y la percepción de inseguridad? Y por otro lado, ¿cómo voy desmantelando más a largo plazo las causas? El punto es que aquí, Caro, tenemos algunos temas, por ejemplo, el de la prisión preventiva oficiosa, en el que nos damos cuenta que a veces gana el criterio del efecto inmediato.
Y cuando nos gana el criterio del efecto inmediato, es decir, cuánta violencia generaría si nosotros quitáramos la prisión preventiva oficiosa, porque cuántos probables criminales saldrían de prisión al amparo de esa reforma, ¿no? Entonces, fíjate cómo es un balance absolutamente inmediatista, que ya no tiene que ver con desmantelar las condiciones que generan la violencia, sino con cómo reducimos el caudal de probables delincuentes de las calles, ¿no? Entonces, fíjate que lo raro y lo malo en realidad, Caro, es que hay en este juego de evaluar entre largoplacismos y cortoplacismos, entre efectos a largo plazo y efectos inmediatos, no ha sido desde la derecha en donde de donde han venido las más exitosas derivas punitivistas o securitistas en las últimas fechas, sino que han venido de este cálculo de la 4T, ¿no? No fue la derecha, no es la derecha hoy en día, lamentablemente no es la derecha hoy en día la que está defendiendo la prisión preventiva oficiosa, sino la 4T. ¿Y por qué? Pues porque con el tema de la seguridad permanentemente se juega en esto del efecto inmediato necesario, sobre todo para un país con tanto dolor acumulado, y además, la otra variable del desmantelamiento de causas. El securitismo desde la derecha yo lo veo muy poco probable de que crezca, de que asiente por dos cosas, Caro, porque no estamos en un estado de crisis que represente un quiebre, un antes y un después. En realidad estamos en un muy largo aliento de gestión de la violencia, del crimen organizado en el país. Y el ingrediente que ahorita está incendiando las cosas es el ingrediente doble de una derecha muy desesperada por cómo regresar con alguna posibilidad de éxito a la vida pública cuando están completamente en la lona, y el sentido de oportunidad que les vino desde el norte con el ánimo intervencionista. Pero eso no genera estado de ánimo en la base social. Yo creo que es mucho más peligroso que cierto securitismo vaya creciendo en el estado de ánimo, en la exaltación de personajes como Omar García Harfuch, que venga de las líneas de la derecha. El securitismo hoy en día, el securitismo que sí puede pegar como amparado en cierta legitimidad social, es el securitismo que tiene alguna deriva de la política pública en seguridad de la 4T, preocupada no solo por desmantelar las causas de la violencia, sino también por contrarrestar de manera inmediatista sus efectos. Por supuesto. Tere, aquí también me gustaría preguntarte sobre algo que mencionaste de los medios de comunicación, que a veces de buena voluntad, pues intentamos eso, ¿no? Acercarnos de manera crítica. Pero sí me ha tocado ver algunas expresiones, cuanto menos un poco pues simplistas, ¿no? Y que minimizan también estas expresiones, también muy centralizados en las expresiones de la Ciudad de México. En la semana tuvimos la oportunidad de platicar en Estación Averno con la periodista Marta Olivia, y justo ella pues nos hacía también hincapié en que, a ver, no solamente es la Ciudad de México, ¿no? México son todos los otros estados donde también hay demandas, donde está también sobre todo precisamente esta situación de violencia y otras demandas que se exigen constantemente y solo de vez en cuando se voltean a ver, ¿no? Esto te lo quiero decir porque me da la impresión de que sí hay muchos medios incluso que se pueden denominar de izquierda y críticos que pues minimizan, ¿no? Como es la marcha del PRIAN. Y ya, ¿no? Sin esto problematizar qué puede haber detrás y que todos los efectos que están sucediendo ahora, pues eso, vienen solo como de una sola fuente. Y he escuchado incluso de estos propios medios esta apología, incluso a las fuerzas policiales, ¿no? Y el de pronto subestimar los casos de pues abuso de autoridad, de abusos policiales y ciertas expresiones que se parecen mucho más a un medio de derecha, como era, bueno, en aquí parece que ya se reformaron, ¿no? TV Azteca, que antes, por ejemplo, en Atenco, que revictimizaba, que decía que se lo merecían las personas que eran, ahí sí, presas políticas, ¿no? Hablando también de esto de Alessandro Rojo de la Vega. En fin, que son ahora expresiones de ciertos medios de izquierda que están, eso, pareciéndose a, pues qué bueno, sí, que sí hubo abuso de autoridad, minimizar estas acusaciones y lo que sucede también en otros estados. Y pues una visión muy reduccionista también de las cosas. ¿Cómo ves tú esta situación? Y cómo, pues eso, o sea, críticamente, pues podemos no caer en desde esa visión. ¿Cómo ves tú?
Mira, creo que muy pronto vamos a ver qué tanto se estira esta liga que estás planteando, Caro, porque el 25N se acerca y eso pues antoja muy probable que muchas mujeres salgamos a marchar. Y las marchas feministas en últimas fechas han sido marchas también teñidas de acción directa, ¿no? Y de un bloque negro feminista que es muy distinto a lo que vimos en la marcha del 15N y que nunca lleva esmeriles, por ejemplo, Ujú. al Zócalo, ¿no? O sea, nadie va cargando, no hay ninguna compañera anarquista que vaya cargando un esmeril inalámbrico en su mochila para la acción directa, ¿no? Generalmente llevan tal vez una molotov, ¿no? O sus sprays, o etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que va a ser una prueba de fuego, Caro? Pues porque ahí vamos a ver si el sector de la población que piensa que es muy importante defender a la 4T de la derecha, va a volver a caer en la trampa de pensar que se defiende a la 4T de la derecha criticando, por ejemplo, al movimiento feminista y tratando al movimiento feminista de la misma manera discursiva de la que se trató, con la que se trató a las expresiones fascistoides o protofascistas del 15 de noviembre pasado, ¿no? Creo que hoy más que nunca deberíamos ser capaces, por ejemplo, de distinguir una actuación policíaca que repele a la provocación o que repele a la agresión, que repele al caos sembrado, y una actuación policíaca como la que vimos en las escenas del señor pues, sosteniendo una bandera, que en realidad son refriegas a las que quienes nos hemos movilizado muchas veces estamos muy habituados. Hay una cultura de los granaderos, que se supone que no existen, pero pues cada vez que se marcha ahí están, hay una conducta más o menos permanente de los granaderos que sobre todo cuando están siempre o muy expuestos a no responder, van generando un mecanismo de a mí me la va a pagar, no quien me la hizo, sino yo no busco quién me la hizo, sino quien me la pague. Y la actuación de muchos policías cuando las marchas se van retirando o cuando el momento de la refriega termina, hacia el primero que encuentran, es eso, ¿no? Y entonces deberíamos ser capaces de decir, ojo, cuando hay un proceso de refriega policíaca, vengativa, tiene que ser castigado, la marcha sea de derecha o la marcha sea de izquierdas. Eso no se puede permitir, porque al amparo de eso, no solo al amparo de la instrucción de represión, sino al amparo de una vocación policíaca hacia la violencia y hacia la venganza, hacia sectores movilizados. ¿A qué voy, Caro? No necesita haber orden expresa de golpear para que condenemos que se golpee. No necesita haber orden expresa de reprimir para que digamos no se puede permitir el abuso policíaco. Ya sea el abuso policíaco ordenado como fue en Atenco, como política de Estado, o el abuso policíaco que se desprende de esta tensión creciente de los cuerpos policíacos que son sometidos a esto de no respondas, no respondas, no respondas, y en cuanto ven que pueden más o menos responder impunemente, se van violentamente contra quien sea. Entonces tenemos que ser muy claros en que sin caer en el ánimo exagerado de la oposición, que está diciendo que es la peor represión que se ha bebido, díganme, una represión sin ningún manifestante hospitalizado. No hay uno solo. O sea, ¿cómo puede ser la brutalidad policíaca que están intentando pensar o pintar en los medios de comunicación si no hay una sola persona hospitalizada, ¿no? Y no hay secuelas graves en ese sentido, ¿no? Entonces, hay que, por un lado, no caer en esa exageración, no hacerle el juego a esa exageración, pero condenar con mucha claridad al abuso policíaco sin que ello implique que estamos diciendo que fue ordenado, porque me parece que hay suficientes indicios de que no es el caso y de que la 4T se distingue en ese particular de regímenes del pasado, pero que el abuso policíaco sigue existiendo, por supuesto que sigue existiendo, y no basta con que haya siempre
el castigo a los autores materiales de eso, porque se ve que hay unas prácticas de los cuerpos policíacos, en este caso de la Ciudad de México, pero no solo, porque vimos imágenes del mismo género por muchos lugares de la República, que son proclives a eso. Entonces, creo que tenemos que ser como muy claros en eso. Y por último, Caro, creo que hoy más que nunca es importante que digamos, defender la 4T no es un fin en sí mismo. Defender la 4T es el resultado de que defendemos las causas populares que llevaron a la 4T, el horizonte deseable en el que suponemos se encamina la 4T. No es un fin en sí mismo. No es el único criterio desde el que hay que hacer los análisis, ¿no? Entonces, no podemos decir, ay, como es importante como fin en sí mismo defender a la 4T, hay que defender la actuación policíaca abusiva contra el señor de la bandera. No, 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 no es un fin en sí mismo, ¿no? Entonces, creo que estos días que nos esperan, hay que ver cómo se comporta la convocatoria, qué tanto se vuelve a articular toda la derecha y qué tanto dinero le vuelven a poner a la convocatoria que están haciendo para la segunda semana de diciembre, pero antes de eso tenemos movilizaciones de izquierda importantes sobre las cuales también podremos observar si somos capaces de distinguir de las críticas e interpelaciones que a la 4T le siguen llegando desde la izquierda y en donde sí encontramos demandas legítimas, luego podemos o no coincidir con las estrategias de movilización de esos grupos y sectores, pero donde sí encontramos demandas legítimas, viene la movilización por las 40 horas este mismo fin de semana, Caro, ¿no? Donde sí podemos, y creo que tenemos que ser muy claros en decir, en el 15N no vimos una sola demanda legítima, vimos el inicio de lo que podría ser la intentona de generar un estado de ánimo de movilización de derechas, y ante eso tenemos que responder. Claro. Pues Tere, estaremos muy pendientes y te esperamos acá dentro de 8 días para seguir conversando. Seguramente pues vendrán muchos más temas en estos días que pues ya nos has adelantado también esta visión. No sé, por favor, Tere, si nos puedes compartir también dónde podemos seguirte, escucharte, leerte. Piensos espontáneos en @tesiture. Los miércoles estoy en la mesa de periodistas con Julio Astillero y los viernes estoy acá en la noticiera con Caro de Nova y todos los jueves a las 7 de la noche por Capital 21 y a las 9 de la noche por Pie de Página en mi queridísima Mesa Roja. Perfecto, Tere, pues ahí te estaremos siguiendo y te esperamos por acá dentro de 8 días. Te mandamos un muy fuerte abrazo y muchas gracias. Claro, que estés bien. Gracias. Recuerda que si quieres ver más contenido como este, sintoniza de lunes a viernes la noticiera a las 11 de la mañana por Chamuco Media.